Hola, buenas noches. Hola, Sofía. Hola, hola. Hola, bebé. Justo salí para mandarte mensajito de que ya estoy. Y yo te iba a responder y sí, ya estoy intentando. Ay, salí. Esperamos un poquito Sí, que se esperamos, vaya uniendo. sí, esperamos unos minutos a ver que se conecte aquí para dar inicio. Bueno, mientras esperamos, les queremos contar, estamos muy contentas, con Marquita también. Vimos importante como seguir este tema que hablábamos la anterior semana sobre la niñez y también respondiendo a peticiones, esos comentarios que nos decían que era importante hablar justamente de esta crianza con respeto, con responsabilidad. Entonces, vimos que es un tema como muy importante. Entonces, el tema de hoy es justamente eso, ¿no? La crianza respetuosa, cómo podemos proteger la infancia, qué podemos hacer, qué recomendaciones. Entonces, la noche venimos a hablar de ese tema. Así es, mi Betsita querida. Ay, me cae todo. Ya. Justo el tema fue propuesto por una de nuestras espectadoras de cómo podemos nosotros prevenir ciertas situaciones que vulneren a los niños, ciertas situaciones que les perjudiquen, que les agreda, y sobre todo como para prevenir estos actos que generalmente suceden. No quiero normalizar, obviamente no, pero sí hay que ser realistas. Es algo que sucede y está muy presente, muy latente en nuestra sociedad. Entonces es importante también poder hablar de estos espacios. Y siempre voy a recalcar esto, que lo hacemos desde el respeto, lo hacemos desde el cariño, desde este lado muy objetivo que nosotros tenemos, pero siempre con el propósito de poder orientarnos, de poder retroalimentarnos entre todos, para poder ahí sí llegar a una mejor comprensión, ¿no? Y sobre todo para prevenir ciertos incidentes o ciertas cuestiones que puedan vulnerar a nuestros pequeños. Entonces el tema de hoy va a estar interesante, muy bonito, y claro, sería adecuado también como hacer ese feedback, ¿no? De respuestas, de preguntas, de comentarios, de opiniones, porque todo esto también a nosotros nos va a ayudar. Y justamente para dar continuidad a ese tema tan interesante, porque es importante desde ahí generar en la niñez todos estos hábitos de respeto, de confianza, porque yo siempre sé decir, a ver, cuando ya somos adolescentes es posible, adultos es posible, pero yo siempre digo como una plastilinita, la plastilinita está más dura, más, se necesitan muchos factores más, entonces, ¿por qué no hacerlo desde ahora? Y más que nada, el tema de sobrellevar una crianza depende de las personas adultas, aunque nos cueste aceptarlo. Y es nuestra responsabilidad como padres, como cuidadores, llevarlo, sobrellevarlo de una forma correcta. Es verdad que estamos en ese camino de aprender, de aprendizaje, que en el camino nos vamos equivocando, pero es nuestra responsabilidad como personas adultas. ¿Ok? Muy bien, no sé yo si esperamos un poquito más o ya damos inicio. Sí, amiga, podemos iniciar con una pequeña introducción sobre, bueno, eh, cada una de nosotras comentar por qué es importante este tema al menos, tal vez desde nuestro lado profesional, cómo lo hemos evidenciado, qué tan presente está para nosotras desde, claro, enfoque psicológico. Y hacer una pequeña apertura hasta que se conecte nuestra gente hermosa, bella, preciosa aquí en Refugio Seguro. Muy bien, justamente esto de que hablábamos con Jun sobre el tema de la crianza y qué es la crianza también. Al hablar de crianza respetuosa, hablamos de una crianza eh, a ver, una crianza que tenga límites, pero que se vaya direccionando desde el amor, desde el respeto. Es verdad que con lo que complementábamos la semana anterior, ya estamos también en un cambio generacional en la cual los papás de este tiempo, digamos, también se abren mucho más en el tema de la importancia de la salud y la protección de la niña. Sin embargo, también a veces cuesta un poco como el tema de los límites. Y la idea justamente de la crianza respetuosa es que la crianza sea bidireccional, es decir,
que sea respetuosa, que sea amorosa, pero al mismo tiempo que también los papis reconozcan su trabajo como padres, como personas que pueden brindarles orientación en cuanto a normas, límites, de una forma adecuada, correcta, una crianza amorosa que no sea permisiva. Entonces, qué importante es hablar de eso y el momento de hablar de respeto, de que claro, o sea, lo mismo que yo me merezco como adulto, que yo espero como adulto, también un niño. Y no por el hecho de ser un niño, como hablábamos anterior, el trato va a ser diferente o yo voy a estar en una posición de poder en la cual yo considere que mi punto de vista y mis acciones están bien por el hecho de ser adulto y por el hecho de ser padre. Entonces, con eso, Jos, cuéntanos tú qué es la crianza respetuosa, qué les puedes decir a las personitas que están conectadas o que después se van a conectar con nosotros. Exacto. Sí, amiga, comparto tu opinión. Es muy importante centrarnos en explorar qué es la crianza respetuosa, ¿sí? Porque nosotros tal vez hemos conocido muchísimos tipos de crianza, pero ahora es que está teniendo más como este impacto hablar sobre esta crianza respetuosa, esta crianza asertiva con nuestros pequeños. Entonces, el hecho de criar no significa vulnerar, no significa agredir, sino como tú bien lo dijiste, lo expusiste, es de esto de ir de la mano junto con nuestro pequeño, crecer juntos, ¿no? Y aprender esa retroalimentación que hablabas tú. Entonces, la crianza segura, respetuosa, tiene que ver justo con este lado empático, esto de entender que son niños, que son personas que están en su crecimiento, ¿no es cierto?, en esta evolución, y que es necesario acompañarles, es necesario estar presentes. Y todo esto va de la mano con lo que siempre hemos hablado aquí en Refugio Seguro, que tiene que ver con los límites, ¿sí? Porque hay varios tipos de límites. Generalmente, me atrevo a decir esto, que se manejan límites muy rígidos, en donde a los niños no les dan esa oportunidad de explorar, de equivocarse, de crecer, ¿no es cierto? Entonces, eso de a poco va al pequeño como a hacer que reprima muchas cosas. Entonces, es muy importante como esos límites que puedan orientar, que puedan ayudar al niño a crecer, pero sin perder el enfoque como figuras parentales, ¿no? Esas personas que estamos ahí para justamente preservar el crecimiento pues, de nuestros pequeños. Entonces todo esto va de la mano con el respeto, con la empatía, con la tolerancia, mucha tolerancia y sobre todo entender que son pequeños que están en crecimiento. Alguna vez nosotros también fuimos niños. Entonces como ese espejo de que me hubiese gustado a mí también. Ahora que soy papita, ahora que soy mamita, que me gustaría implementar con mi pequeño que está en esta etapa de crecimiento. Sí, Jos, y bueno, y tal vez nos dirán, ¿y por qué es importante tocar este tema? ¿Por qué creemos o por qué consideramos yo importante hablar de esta temática? Tal vez que es lo que nos movió para la noche de justamente hablar sobre esto. ¿Cuáles serían los puntos importantes que podríamos rescatar para, como el anterior vez, justamente generar esa reflexión de que, a ver, cuidar la crianza es sumamente importante por diferentes razones? Entonces, comentemos a las personitas que estén aquí y que nos verán tal vez después, por qué es importante. Porque claro, la otra vez hablábamos de los niños de cristal y hablábamos que no son de cristal, son transparentes. Entonces, ¿por qué es importante cuidar y por qué es valioso cuidar el tema de la crianza y hacerlo de una forma respetuosa? ¿Qué crees tú? Es muy importante para varios ámbitos de nuestra vida y yo voy a partir desde lo que nos va a acompañar desde toda la vida es de la autoestima. Es a fomentar, a desarrollar una autoestima alta, una autoestima que se centre en la seguridad. Sí, porque cuando tengo a mis figuras parentales, a mis cuidadores, a mis protectores, que me enseñan a conocer, a respetar con la empatía, con la solidaridad a otras personas, pues eso a mí lo voy a observar, ¿no? Como hablábamos de nuestro cerebro, que es como una esponjita, ¿no? Entonces, todos estos valores, estos principios, yo los voy a interiorizar y los voy luego a replicar pues en la adolescencia, en la infancia, en la vida adulta. Entonces, en todas nuestras áreas. ¿Por qué es importante la crianza respetuosa? Porque sí, nos ayuda muchísimo a fomentar una autoestima alta. Porque otra cosa también es muy importante, solamente el criar con respeto, el criar con esta empatía,
justamente por eso, porque nos ayuda a ser más humanos, nos ayuda a ser más conscientes de nuestros actos, nos hace conectar con esas partes tan bonitas, con esa parte emocional tan bonita que nosotros muchas veces nos descuidamos o la apartamos. Sí, entonces, qué bonita es la etapa de la infancia, cuando comenzamos a explorar todo ya y a ser parte del mundo. Entonces, siempre con esa empatía, siempre con el respeto, saber que yo no puedo vulnerar a otra personita, no puedo lastimar a otra personita, porque eso es lo que me están enseñando a mí, desde los límites, desde la asertividad en casa. Partiendo de estas dos cosas importantes que es para mí la autoestima y la empatía. Y qué chévere y qué bueno, Jos, que tocas este tema, porque sí, y siempre, a ver, yo me acuerdo que una vez me fui a una escuelita a dar una charla sobre el bullying, y lo que tú dices, esto de promover la autoestima, de promover la empatía, porque claro, o sea, los chicos van a replicar las conductas que ellos van aprendiendo. Entonces, bueno, pasó que justo había pasado algo con un compañerito de la clase. Entonces el pequeño se puso como a llorar, se puso mal y un compañerito dijo que perdió en el partido, en un concurso, algo había hecho el pequeñito, pero no le ha habido y también. Entonces este pequeñito se levanta y se va y le abraza y le dice, tranquilo, le dice, no te preocupes, todo va a estar bien y le empieza a abrazar y todos los niñitos empezaron a dar esa contención y él ya no estaba triste, se empezó a reír. Entonces es eso, y es porque de alguna parte vio, de alguna parte aprendió a ser respetuosa, porque ¿qué pasaba si era al revés? Y en casa a lo mejor a él como pequeño le decían, ay, tú estás llorando para tanto, una cosa tan simple, no puedes como afrontar o superar. Entonces uno ya ve de ahí que a lo mejor ese niño respetuosamente alguna vez le corrigieron y le dijeron, oye, si te fue mal, no pasa nada, está bien, ven, te abrazo, te contengo. Y él fue y replicó esa conducta porque funciona así. Funciona así, entonces tenemos que aprender a direccionar a nuestros pequeños y va a promover justamente toda la crianza respetuosa, lo que decías tú y yo. Primero es la autoestima, porque dice, a ver, si me equivoco, no pasa nada, voy a estar bien. A mí ya me califican, me etiquetan, a veces los papis con las notas, es que eres un tonto, eso no puedes hacer, solamente tú tienes que estudiar, no tienes que hacer nada más que preocuparte en eso. Entonces ya están eh, afectando la autoestima. Cuando ya son grandes, pasa adolescentes y tienen una autoestima como muy complicado de hacer los abordajes y siendo adultos qué difícil a veces como adultos es también eh, deslindarnos tal vez de las etiquetas que nosotros tenemos que de alguna parte vinieron, no vinieron solas. Entonces, claro, pero si desde pequeño me refuerzan de una forma adecuada, no importa, no pasa nada, estás triste, está bien, cariño, eh, ven, te contengo, te abrazo, todos nos equivocamos. El hecho que una vez te hayas equivocado no significa que iba a ser siempre. Entonces, claro que claro, va a crecer con una autoestima no desde el ego, sino desde el saludable. Entonces, eso en la empatía de reconocer también los sentimientos de las otras personas porque si hubiera sido diferente, tal vez en este caso que les cuento, el niño hubiera dicho, ay, por esa cosa, por esa simpleza, mi amigo se puede llorar. Y capaz no le daba el abrazo, y capaz no le daba esa contención que ese otro pequeño necesitaba. Y ahí también se va deteriorando en los otros espacios. Y a veces también por eso se generan esos espacios hostiles dentro de las instituciones, dentro de los grados, porque enseñamos eso a nuestros pequeños. Entonces es importante por eso lo que decías yo de la autoestima, la empatía. ¿Y tú qué opinas yo sobre esto de, a ver, de que esto de generar una crianza respetuosa eh, ayuda o fomenta el desarrollo de habilidades sociales? ¿Qué crees tú? Muchísimo, muchísimo. Justamente mi Betsita mira que los niños, o bueno, los papitos inconscientemente generan muchísimas técnicas con ellos. Una de ellas es el modelado, en donde yo replico lo que tú haces. Yo te veo a ti y lo trato de incorporar a mi vida, ¿no? Desde pequeñitos. Entonces, claro, si hablamos de habilidades sociales, hablamos de muchísimos temas, como decía antes, de los valores, ¿no? Estos principios, de qué cosas que nos inculcan desde pequeños. Entonces es muy importante y claro que nos ayuda a desarrollar habilidades sociales, y puedo decir incluso a largo plazo,
si tenemos a alguien en conforme a nuestra crianza que nos va ayudando, que nos va guiando, que nos va orientando, que justamente es eso, ¿no? Permitirme que como niño o niña yo me equivoque y que me ayuden a corregir eso desde la asertividad, desde, ok, mira, pasó esto, ahora, ¿qué podemos hacer? ¿Sabes? Buscar esas soluciones que a veces un niño obviamente se va a frustrar porque no tiene muy claro lo que está pasando, ¿no? O no tiene muy claro, ajá, el daño que se puede ocasionar a otras personas. Entonces ahí es cuando entra la ayuda de nuestros padres, la ayuda de nuestros cuidadores, de que, mira, esto está pasando, ¿sabes? De tal vez alzar la voz a alguien no está tan bien, ¿no? Entonces todo esto le vamos incorporando a nuestro pequeño de que, ok, es importante hablar, es importante comunicar, es importante que tú puedas expresar tus sentimientos, tus ideas, tus pensamientos, pero siempre desde una manera empática, respetuosa. Y justamente las habilidades sociales, si están bien desarrolladas y bien llevadas a cabo, por así decirlo, desde pequeños, obviamente, reiterando con el punto anterior sobre la autoestima, claro que nos va a ayudar muchísimo, porque claro, si yo me confundo, ok, no pasa nada. Aprendí que tengo que buscar soluciones. Aprendí que si me equivoco, no va a pasar nada, tengo que aprender de esto, ¿no es cierto? De estas falencias. Entonces, para eso sí nos sirve mucho, nos sirve muchísimo el dejarnos ser niños y cuidarnos y desde el respeto, desde el amor, estar para esos niños que nos necesitan. Porque al final nosotros ya tenemos cierta experiencia como personas adultas, ¿no? Entonces es bonito cuando les orientamos a nuestros pequeños en casa. Y a ver, esto no solamente es de papitos. Claro que juega un papel muy fundamental, obviamente, digamos como la prioridad. Pero esto, en cuanto a la educación de un pequeño, es un conjunto, una implicación colectiva, pues, desde la familia, desde los amigos, desde la sociedad, desde la escuela, colegio, maestros, todos ellos hacen parte de un buen y un óptimo crecimiento para nuestros pequeños. Entonces, saber como papitos en qué entorno se está también direccionando a mi pequeño. Eh, ¿Cuál es el pensamiento que tienen las otras personas en relación a X tema puntual, por ejemplo, con mi pequeño? Entonces, ¿y cómo sabemos esto? Pues justamente con la comunicación. Y a veces los pequeños no tienen toda la confianza o la cercanía con los papitos por temor de que es que tengo miedo de que mi papito o mi mami me hablen o me digan algo si la maestra me regañe, por ejemplo. Entonces, saber de qué manera nosotros podemos dialogar con nuestros pequeños para que ellos nos puedan contar y tengan ese confort de, ajá, esta persona, mamá, papá, persona que me vaya a cuidar, que me esté cuidando, eh, antes de lastimarme, antes de gritarme, por ejemplo, me va a ayudar. Entonces me puedo acercar a esta persona. Entonces, esa amiga, claro que nos ayuda muchísimo. Con esto que dices tú, es como, a ver, ¿por qué con el caso de los niños suponer antes de preguntar? Suponemos que, no, como tú decías, algo dijo la profe, entonces suponemos que es etc, etc, etc. Pero la perspectiva de un niño es muy diferente a como los adultos lo vemos. Nuestros pequeños, ellos actúan de acuerdo a lo que ven y además tenemos que tener en consideración personas que están en un proceso de desarrollo que no solo implica una parte de sobrellevar su entorno, sino también, como siempre hablamos, como un tema de desarrollo cerebral, un tema, o sea, hay áreas que todavía no están desarrolladas y que necesitan justamente ese acompañamiento, ese direccionamiento. Entonces, no supongamos y no preguntemos. Los niños tienen un punto de vista, a lo mejor a veces ciertas actitudes siempre, como hablamos aquí, responden a alguna función que tiene que ser resuelta. Entonces, por eso es importante esto de no suponer con otra persona, no suponemos como un adulto, preguntamos antes de dar nuestro punto de vista, tal vez, ¿no? Así Y es, amiga. los niños, los castigos son muy, por el hecho de pensar que estamos en un rol de superioridad, pensamos que está bien gritar, pensamos que está bien pegar, que hay casos también que es así, y no nos damos cuenta que, a ver, es una personita que está en un proceso de desarrollo en todos los aspectos, está aprendiendo.
¿Y qué va a replicar nuestra forma de resolución de problemas? Lo que tú hablabas de, a ver, yo aprendo que como tú me estás diciendo es la forma de resolver el problema y lo normaliza. Entonces llega a ser adolescente, llega a ser adulto y como ya todo eso estuvo tan normalizado, y ahí los papás se enojan. Pero si desde pequeños no enseñamos hábitos, si desde pequeños no enseñamos a que se pueden equivocar de una forma asertiva, ¿por qué de grandes nos, nos, nos molestamos cuando, a ver, no hacen entre comillas las cosas que deberían hacer, si desde pequeños no fomentamos y no inculcamos eso? Y claro que todas esas acciones van a generar que existan dificultades en el tema de la salud en los chicos, que cada vez, como se ha comentado, cada vez el tema de la depresión, de la ansiedad de niños más pequeños, 9, 10 años, es más grande y el índice de suicidios también. Y claro, uno indaga en todo el tema contextual, en todo el tema familiar, social, educación, entonces es por esa razón. Entonces, y claro, y no se trata de nosotros ya hacer cambios cuando el problema, cuando tal vez mi hijo ya está con estas señales que hemos conversado, de, ok, ya se está aislando, ya no quiere comer, lo que hay que hacer desde antes el tema de la prevención, el tema de la prevención. Y ese era otro punto que quería tocar de esto de, claro que el tema de, va a ser importante la crianza respetuosa porque va a mejorar la salud mental. Porque claro, si mejora la autoestima, la empatía, por ende va a ser una persona eh, estable. Y también el hecho de a ver, yo aprendí estas herramientas que me brindaron mis adultos durante todo este tiempo, que claro que en el transcurso de la vida tendré problemas, pero tengo herramientas para poder irlo sobrellevando, para poder irlo resolviendo. Y como tú decías, algo también importante, y yo tengo estas personas adultas que me han generado confianza, entonces yo voy a acudir a ellos. Pero si no me generan confianza, yo voy a tener miedo y voy a acudir a otras personas que me pueden dar buenos o malos consejos, dependiendo la red, dependiendo del círculo, pero yo voy a acudir a las personas que a mí me generan confianza. Y no voy a acudir a mis papás porque nunca generaron eso en mí, porque si yo les digo algo me van a juzgar, me van a pegar, a no van a responder de una forma adecuada. Entonces, ¿para qué? No vale la pena. Sí, hablando ya cuando ya nuestros chicos son más grandes, porque pasa mucho que a veces vienen los chicos adolescentes y conversan y son cosas que tal vez no pueden conversar con sus papás, que claro que ellos ya están preocupados en algo y ellos, como se hacen los procesos, pero es porque tenemos que empezar a ganar esa confianza desde pequeñitos. ¿Y cómo ganamos esa confianza? Desde jugar con ellos, desde no reconocer que son seres que están en desarrollo, claro que van a hacer algo, claro que por ahí van a sacar una mala nota, claro que y hay que irles direccionando en ese camino. Entonces, yo de esto de que claro que va a ayudar o promover el tema de la salud mental si es que empezamos a tener esto de la crianza respetuosa con nuestros chicos desde edades tempranas. ¿Será bueno? ¿Qué opinas tú? Claro. Mira, esto sirve también con ejemplos, ¿no? Ejemplos de la vida real. A ver, mira, te comento, el viernes justamente estaba hablando con una mamita y me decía, bueno, es que hay muchos conflictos en el colegio de mi hijo y por muchas cosas. Tuvimos una reunión en donde hay una personita que agrede tal vez a otra persona, ¿no? O a muchas personitas. Entonces, entre los papitos decían, bueno, igual, o sea, si te golpea, tú golpeale más duro. O sea, estamos nosotros fomentando esas conductas y no sé si lo hacemos de una manera consciente o cuál es la verdadera intención. Entonces, son cosas que pasan, ya digo, no solamente en instituciones educativas, sino con compañeritos jugando en X lugar o en la misma casa, ¿no? Saber que lo que yo hago, mi hijo o mi hija lo va a replicar en algún momento. Entonces, es mucho de tener esta atención. Y la anterior semana habíamos hablado de esto de la generación de cristal, ¿no? De que ahora nada soporta, nada tolera, ¿no? Y es que no es que nada toleran, sino ahora se está teniendo más visibilidad y es de poner un alto cuando estamos tal vez teniendo conductas que son un poquito inadecuadas, porque hay pequeños que van a replicar estas cosas. Esto y otra cosa también, amiga, que también trabajo mucho en terapia es esto de no supongamos, preguntemos directamente.
¿sabes? Y no esperemos, sino hagamos, actuemos, trabajemos juntos. No es que yo espero que mi hijo o mi hija sea esto o haga esto, ¿no? Y esperamos y estamos ahí con la ilusión de que ojalá lo haga. Y no va a pasar. No va a pasar si nosotros no lo enseñamos o no estamos ahí para guiar. Entonces, eso pasa cuando tenemos muchas aspiraciones, ¿no? Con nuestros pequeños los vemos como un proyecto de que, ajá, tienes que hacer esto, 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 que yo estoy pensando acá, pero no sé cómo transmitirte esto. Y cuando lo transmito, tal vez lo hago desde digamos, como esto de, se me va, como hablarte fuerte, gritarte, imponerte, no preguntarte. Solamente tienes que hacer lo que yo te digo. Entonces, son dos cosas que quería hacer como ese punto. Y cómo esto de la crianza respetuosa nos va a fomentar en cuanto o a promover una buena salud mental, pues tiene mucho que ver, amiga, porque cómo nosotros tenemos una salud mental asertiva es desde saber cómo manejar las dificultades. No desde la frustración, no desde el enojo, no desde la ira, sino desde la asertividad, ¿sí? A cómo nosotros nos ayuda a fomentar esto de la salud mental, porque nos damos cuenta de lo que está pasando en mi realidad, porque soy consciente de que algo no está tan bien y tengo la capacidad como personita para mejorarlo, para buscar esas soluciones que hablábamos en un principio. ¿Sí? ¿Qué más? La crianza respetuosa, la crianza asertiva nos ayuda en esto de tener esta tolerancia a la frustración. Como me decías, amiga, de que, claro, a veces nos va a ir mal en una prueba. Y está bien, es cómo saber guiar y orientar a nuestros pequeños. En algún momento yo me voy a frustrar como niño de que si no me sale o no juego tal cosa o si pierdo en tal juego, ¿no? O sea, y está bien, es parte de. También decía que esto del fracaso no lo veamos como algo negativo, algo despectivo, de que nunca tienes que fracasar porque no, es parte de nosotros. Y antes de que verlo como algo malo, es enseñarles a nuestros pequeños que sí está bien que no nos salgan las cosas como esperamos, pero ahora, ¿qué vamos a hacer? Entonces, de esa manera a nosotros nos va a ayudar. ¿Cómo también nos va a ayudar a fomentar esto de la salud mental? Es mediante la reducción del estrés. Porque yo ya no estoy con esto de que, ¿y ahora qué le voy a decir a mi mamá? ¿Qué le voy a decir a mi papá? ¿Me van a hablar? ¿Me van a hacer esto? O mis profesores ya no me van a, no sé, a tomar en cuenta, mis amigos tampoco. Entonces, cuando nosotros comenzamos a hablar con nuestros hijos de una manera respetuosa, vamos a reducir toda esa carga de estrés que ellos inconscientemente la tienen. Viven muy saturados de qué pasará si hago esto, qué pasará, qué pasará y qué pasará. Entonces, no, son cosas que nuestros guaguas las vienen cargando por mucho tiempo. ¿Y cómo se ve reflejado esto? Mediante conductas agresivas o mediante aislamiento, mediante horas inadecuadas para, no sé, para dormir, insomnio, por ejemplo, no me alimento correctamente, o lo contrario, como mucho. Entonces, son esas pequeñas alarmas que nosotros como papitos tenemos que estar atentos de saber, de conocer a mi pequeño. Entonces, sí, como dijiste, amiga, también esto de no esperemos a que ya se dé todo, ¿no? Y recién ahí buscar esa ayuda. Más bien estamos justo en esos espacios, es para prevenir y entre todos, obviamente, hacer esa retroalimentación, hablaba del feedback, para buscar qué hacer, porque el malestar lo sabemos, el malestar está ahí presente, lo hemos vivido, creo que la mayoría de personitas en ambos lados de la moneda. Entonces, ahora que tenemos que nosotros hacer es educarnos lo mejor que podamos para cuidar y preservar pues la infancia de nuestros pequeños. Sí, todo esto sí es importante que lo podamos tener en cuenta, porque es
importante para la salud mental de nuestros pequeños, para que crezcan como personas que puedan tener una adecuada resolución de problemas, porque como decía yo, siempre va a existir dificultades. Sin embargo, si vamos generando herramientas, en un momento futuro no va a generar la ansiedad o un estrés crónico, o hasta ahora altos índices de que los chicos pues deciden finalizar también con su vida por diferentes situaciones, y es porque no hay esa capacidad de poder resolver, es porque no vemos de nuestras personas adultas eso de resolver. Y eso, para poder responder a la pregunta de Isabel, muchas gracias por estar conectada. Dice, ¿cómo ayudar a los niños y jóvenes a que eviten la ansiedad social en las familias? A ver, primero, para los papitos, las personas que estén conectadas, tenemos que comprender que la ansiedad, el enojo, la tristeza son emociones completamente normales que nos van a acompañar y que están bien. No está mal que esté enojado, no está mal que tenga ansiedad, todos tenemos ansiedad, no está mal que sienta tristeza. La idea es regular la emoción, más no controlar la emoción. Toda la vida vamos a tener ansiedad. Las situaciones cuando la ansiedad se vuelve crónica, se vuelve crítica, afecta en diferentes espacios, ya no puedo hacer actividades, tengo pensamientos muy intrusivos. La ansiedad se caracteriza porque hay pensamientos futuristas de escenarios generalmente catastróficos, que claro, dependiendo a la edad, no van a ser diferentes esos escenarios catastróficos que se van a generar, pero la idea para poder regular a la ansiedad, que está bien que esté presente en cierto grado, es primero justamente como personas adultas saber regularnos. Porque claro, si es que yo estoy en casa y cuando tengo alguna dificultad, ciertas actitudes, hay esa ansiedad en mí, genera esa ansiedad en el pequeño, transmito esa ansiedad en el niño, y de paso enseño que la forma de resolver ese conflicto, eso que me genera estrés, me genera ansiedad, esa es la manera. Entonces yo siempre les digo, ustedes primero como adultos somos los que tenemos que regularnos, es decir, vamos siempre para esos momentos. Qué importante es el tema de la respiración. La respiración oxigena nuestra cabecita y por lo tanto genera estados de calma. Nuevamente, hablando de la prevención, porque cuando ya es una crisis de ansiedad, cuando ya es una ansiedad que no es manejable, hay que tomar otros recursos o acudir a otras personas que nos puedan ayudar a manejar, a regular la ansiedad. Pero en el tema de prevención, respondiendo a esta pregunta, desde adultos enseñar a nuestros pequeños, primero no a ponerlos en esa actitud, sino, ok, es un problema, tenemos que aceptarlo, a los problemas hay que aceptarlos. Voy a respirar de tal forma que mi cerebrito se oxigena y puedo tomar decisiones más acertadas. La respiración, vamos a inhalar, imaginar 4 segundos, exhalar 4 segundos, y desde ahí nosotros ya enseñamos a nuestros niños y los niños replican. A mí me ha pasado mucho esto de que los papás vienen y dicen, la otra vez estaba enojado y mi pequeño me dijo, a ver mami, respira. ¿Ya? Entonces sí, es como esto de, a ver, vamos a respirar, y desde ahí se enseña la regulación emocional y a ayudar justamente cuando se presentan estos momentos de ansiedad antes de, porque la idea no es que empecemos a respirar cuando ya estoy en una crisis y mi pequeño ya no puede. Mi pequeño, alguna vez igual me pasaba en una escuelita que la ansiedad llegó a tal punto de que al pequeño ya se le estaba empezando a trabar la boquita, y realmente ya manejar, o el tema de la ansiedad requería de que una ambulancia venga para que pueda estabilizar con fármaco el tema de la ansiedad. Y porque si nosotros desde antes ya enseñábamos ya desde la prevención a generar justamente esto de poder enseñar esas estrategias y herramientas, y todo empieza desde dónde, desde cuando yo en casa como adulto estoy en una dificultad y enseño una adecuada forma de resolver, una adecuada forma de respirar, para que si mi pequeño está en una situación pueda regular esa ansiedad. Y como decías tú, Jos, es normalizar que son emociones que van a estar presentes a lo largo de nuestra vida, pero que es nuestra responsabilidad poder enseñar a nuestros pequeños a cómo sobrellevar esas emociones de una forma asertiva, sin gritar, sin exaltarnos, que claro, es comprensible que a veces pasa, porque nos van a decir, es que usted no sabe, es que ya llegó a tal punto. Ok, pero ¿quién es el adulto en esta ecuación?
¿no es cierto? Entonces desde ahí, desde empezar, y los dos tenemos que estar calmados porque si no chocamos, y cuando hay choques hay daños. ¿Sí? Entonces, desde ahí respondiendo a la pregunta, ¿cómo evitar la ansiedad? Bueno, la ansiedad no la podemos evitar, ella nos acompaña, hay que abrazarla, entenderla, transitarla, regularla sí, regular a la ansiedad desde una respiración adecuada, es como en ese momento podemos regular a nuestra ansiedad y poniendo esto de que, ok, lo voy a respirar, a tranquilizarme y voy a responder de una forma asertiva para que mi pequeño, y siempre aquí con Jos hacemos énfasis en eso del ejemplo, de la replicación de conductas, porque no es tampoco como algo que tal vez nos estemos inventando, es algo que ha habido un sinnúmero de experimentos, un sinnúmero de evidencia que prueba eso a nivel científico. Entonces hablamos desde ahí, ¿no? Desde que es el tema de los procesos de modelado, los procesos de imitación, los procesos de este aprendizaje vicario que es aprendiendo a partir de nuestras personas cercanas. Y si yo veo que mis personas cercanas esto lo hacen, es normal y debe estar bien. Pero si yo veo otras conductas, normalizo y digo, no, esto está bien y es la forma correcta de poder resolver. Entonces, aprendamos desde algo como una respiración, como un momento de hacer un stop, respirar y pensar qué es lo que voy a decir y hacer, regulándome desde algo como una respiración que es sumamente efectivo para que no pase esto con nuestros pequeños, que llegue una ansiedad que ya no sea manejable, una ansiedad que realmente se requieran otras herramientas, otros procesos para poder hacer que se genere un estado de calma. Entonces, eso, Isabel, muchísimas gracias por la pregunta. Ok, Jos, ¿tú quieres como comentar algo más, como alguna estrategia para esto de la pregunta que nos hizo Isabel? Ya, mira, súper bien. Tú siempre bien, muy asertiva y te amo. A veces, y yo sé, porque me ha pasado incluso, me uno a que a veces una simple respiración no me ayuda, ¿saben? Y no es simple, no es simple, no, porque aprender a respirar no solamente es este acto automático, no, hay que saberlo, ¿no? Gestionar, pero en el caso también, si son de esos de que a mí tampoco me sirve la respiración, ok, hay muchísimas cosas más de ese tiempo fuera para detener un poquito y regular esa ansiedad, porque muy bien lo que dijiste, Ibetzita, no es de coger y quitar, no es como una prenda de ropa, no, la ansiedad no me sirve hoy y la quito, no, no, es algo que nos va a acompañar toda nuestra vida, cosas, hablamos de las emociones, todas las emociones son muy funcionales en nuestra vida y hay que aprender a vivir con ellas, porque cada uno nos enseña y está ahí por un objetivo, con una razón, y hay que saber por qué, no quitarla o no querer deshacernos de esas cosas negativas, ¿no? Porque no hay nada negativo, más bien todo eso nos ayuda a ser personas, nos ayuda a ser esos seres humanos conscientes que sienten, que les afecta muchas cosas y qué lindo que podamos tener todo eso y que nos distinga a las personas. Entonces, sí, ¿qué puedo hacer yo para, si a mí no me sirve la respiración? Ok, vamos, si estás, por ejemplo, en un lugar en donde hay una discusión, hay un altercado, por ejemplo, en tu casa, en la sala, me invento, en algún área de tu casa, ok, salgamos de ese espacio, vamos fuera, toma un poquito de agua, un sorbito de agua, vamos, antes de hablar, detente un poquito a pensar en el contenido de tus palabras, porque una frase que yo utilizo mucho es que una persona herida hiere, y a veces yo digo, un golpe claro que duele, pero a veces una palabra mal dicha en un momento no tan adecuado duele el doble. Entonces, saber eso, que hay cosas que tengo que yo aprender a manejar, a controlar, porque como lo dijiste, amiga, yo soy el adulto en esta situación y mi niño está en pleno desarrollo, está en pleno crecimiento, entonces tengo que yo buscar esas estrategias y ver qué cosas me pueden funcionar a mí. ¿Sabes? Hay personas que tienen incluso una libretita y comienzan a anotar, comienzan a ta, ta, ta. Y eso está muy bien, porque hay un sinfín de técnicas o estrategias que nos pueden ayudar a nosotros a autorregularnos. Entonces, saber que eso se llaman técnicas de modelamiento, ¿no? De modelado, de saber lo que yo hago, hay otra persona que lo va a replicar. Y si yo me manejo desde algo no tan asertivo, mi niño, mi pequeño, lo va a replicar en sus entornos.
Entonces, sí lo va a normalizar. Va a normalizar y que cuando exista una situación de estrés, de alta carga de estrés, yo tengo que gritar y yo tengo que vulnerar y yo tengo que agredir, porque eso lo aprendí en casa, ¿no? Y a veces también echan como esta responsabilidad a la parte educativa o a la parte también social, que obviamente tienen que ver, pero es como, no importa, o sea, ellos están ahí, tienen que educarle. Y no, no, no. Esto es un tome y dame, en donde nosotros hacemos como papás, pero también en la escuela y el colegio nos tienen que fortalecer eso que estamos trabajando en casa, y más con el apoyo psicológico. Entonces, eso, amiga, como acotación. Oye, y bueno, miren, qué interesante, ya tenemos más estrategias. Hablábamos de la respiración, de tomar agua, de notar qué importante es el tiempo fuera. Qué importante es tomarnos esos espacios como adultos, porque es comprensible que a veces el tema de la crianza es complejo y va a generar diferentes emociones en nosotros, a veces tal vez impotencia, enojo, porque me dice yo también me uno. El tema del trabajo con los niños es increíble, pero claro que hay que tener esa paciencia y también, bueno, como hermanos, como primos, con sus hijitos, a veces sí es verdad que es complejo y más ahora que hay esta linda forma de que los chicos ya se expresan lo que sienten, pero hay que saber direccionar. Entonces, qué importante es el tiempo fuera para pensar lo que voy a decir y lo que voy a hacer. Y para acotar un poco esta idea, a mí me encanta con los chicos adolescentes y con los papás decirles o ponerles como este pensamiento con lo que tú hablabas del tiempo fuera y con las personas que están aquí conectadas con los papás, que se imaginen un semáforo, el tema del semáforo, que hay que hacer es stop a veces, ponernos en rojo, porque yo les digo, a ver, vamos a imaginarnos que aquí está mamá y acá está papá, perdón, el hijito y los papis. Entonces, si los dos se van en rojo, nos chocamos, ¿verdad? Nos chocamos y cuando nos chocamos eso genera daños. Eso genera daños. ¿Cuáles son esos daños? A veces una palabra mal dicha, a veces una agresión física, genera daños y cuando hay un daño en un choque va a haber heridas. Heridas y las heridas obviamente toman su tiempo en sanarse, o algunas sí, otras en procesos, pero hay una consecuencia, hay un efecto de ese choque. Entonces, una de las dos partes tiene que visualizar que porque claro, a ver, pasa esto, ¿no? Si es que yo estoy en mi carro por acá y veo que otro carro viene, yo no voy contra el carro porque sé que me voy a chocar, ¿verdad? Entonces, yo como el adulto, porque el nene va a ir, yo como adulto soy la persona que tengo que hacer ese tiempo fuera y quedarme en stop hasta que ese otro carrito pase rápido, rápido, rápido. De tal forma que no hay daños, de tal forma que no hay ese efecto negativo, porque yo, como dijo yo, hice ese tiempo fuera. Yo esperé que pase ese carrito a toda velocidad, mientras tanto, claro, porque si yo estoy en mi carro, digo, ay, ese carro está a toda velocidad, qué irresponsable, qué verdad. Pero yo como adulto digo, ok, voy a esperar que ese carrito pase, está ahorita descarriado, ok, pero yo como esa persona adulta me quedo ahí, espero de tal forma que no haya ese choque inminente, porque, a ver, si yo estoy con mi carro y la otra persona en un carro y sé que me voy a chocar, yo no voy y me choco. No es lógico, sino yo espero que pase el carro y ahí sí yo puedo pasar. Y en este caso espero que mi carrito pequeñito pase de tal forma que yo hago ese tiempo fuera, pienso qué es lo que voy a decir, porque cuando me choco ya no puedo hacer nada, ya generé el daño, ya generé la herida, ¿sí? Mi pequeño si es más grande, a lo mejor él también me dice cosas y yo hasta me pongo mal, ¿sí? O es adolescente y me dice cosas y nos decimos cosas y los dos nos chocamos y nos herimos y no, alguien tiene que hacer el stop, ¿sí? Alguien tiene que hacer el stop y en este caso nosotros como adultos, ser la persona que haga ese pare para pensar las cosas y tener después esos espacios de conversación. Entonces, qué chévere esto que tú tocaste, Jos, el tema del tiempo fuera. Ok, y en ese tiempo fuera respiro, tomo agua, regreso hasta que el carrito pase. Sí, porque el carrito va a pasar, el carrito no sabe si es que estará bien pasar, si es que estará mal pasar, él solo pasa. Pero nosotros como adultos sí sabemos que si es que pasamos y nos chocamos, hay daños. Eso, hay daños y hay un efecto. Entonces, hay que tener eso en consideración.
con nuestros peques. Eso, mi yo. Y mira, amiga, yo sé que va a ser muy difícil, ¿no? O sea, en palabras es muy bonito, ¿no? De que, ajá, si haces esto, toma la agüita, escribe, sal del lugar. Yo sé que suena bonito, pero la realidad sé también que es muy difícil iniciar, pero no es algo imposible. Hay que reconocer, ¿no? Las personitas que están muy interesadas en este tema, el hecho de que lo hayan propuesto, el hecho de que estén conectadas aquí, el hecho de que nos estén escuchando, ya es un paso hacia mejorar ciertas conductas, ¿no? Es saber y a cuestionarnos, porque yo siempre les voy a invitar a cuestionarse, cuestionémonos todo, desde lo que soy yo, desde lo que dicen acá la Jos, la Ivetcita, saber, ¿no? Entonces, eso está muy bonito y es algo de lo que hay que reconocer, hay que hablar, de que no importa qué tan difícil sea la práctica, pero saber que yo quiero dar ese paso, saber que estoy muy interesado o interesada en darle una crianza respetuosa, segura a mi pequeño y este es el primer paso, hacerlo, conectarse, hablarnos, proponer, preguntar, porque claro, son muchas dudas que a veces no habían los espacios para yo solventar estas dudas que tenía. Y ahora que lo tengo, perfecto, lo voy a aprovechar siempre para bien, ¿no? Entonces, eh, con que se queden con una palabra, con que se queden con una frase, algo en su corazoncito, en su cabecita, para mí ya es ganancia. Espero que también para mi Betsita, sé que sí. Entonces, eso como para... Sí, sí, yo, es importante lo que tú dijiste, la palabra clave, la práctica, ¿sí? Es que la práctica, si no intentamos, ¿cómo lo vamos a hacer? Y no nos va a salir a la primera, a la segunda, a la tercera, a la cuarta capaz si explotamos, a la quinta capaz lo hacemos bien, a la sexta capaz otra vez, pero tenemos que practicar, empezar a poner en práctica y no pasa nada, es que la primera nunca nos va a salir nada. Somos seres que, y como padres también, que estamos en ese camino de aprendizaje y desde reconocer que estamos en estos espacios, felicitarnos, abrazarnos, porque no es algo sencillo. El tema de la crianza es sumamente complicado y tener estos espacios, como decía yo, de proponer, de conectarnos, de pensar, de analizarlo más, es ya digno de poder aplaudirles a las personas que están aquí conectadas y que quieren aprender. Hay una frase muy, muy bonita de mi jefa, que también es psicóloga, trabaja con niños, una persona muy bonita. Ella tenía un programa y tiene un lema muy lindo que es eduquémonos para educar. El hecho de poder tener herramientas para yo también poder transmitirlas a mis pequeños y para yo también poder enseñarle a él, tengo que buscar esas formas de poder aprender, de poder educarme. Y ahora la tecnología, qué lindo es porque hay muchas formas en las cuales nosotros podemos buscar información, estos espacios que también nos han permitido comunicar y conectar con otras personas y que no es, generalmente son una horita, generalmente en YouTube, o sea, hay muchas cosas muy bonitas que nosotros podemos educarnos para educar. Entonces, qué lindo tener estos espacios y que también, como siempre hablamos yo de la empatía hacia los cuidadores también, de reconocer que son seres humanos y que no van a hacerlo perfecto porque eso no existe. Van a hacerlo de acuerdo a sus herramientas y qué lindo que hay estos espacios para seguirnos educando. Eso, mis Jos. ¿Qué más podemos hablar sobre esto del tema de la crianza respetuosa? Mira, hay que hablar también sobre ahora la otra cara de la moneda, estamos hablando de las cosas como estas estrategias, qué cosas hacer, ¿no es cierto? Pero ahora hablemos desde el otro lado, ¿no? ¿Qué, ¿Cuáles son las consecuencias de estar en un entorno que vulnera, que tal vez lastima, que agrede? ¿Qué pasaría, amiga, desde ese enfoque en donde un niño tal vez está en un lugar en donde no existe esta empatía, no existe la validación de sus emociones, siempre están los límites muy rígidos para él, porque, a ver, cuando hablamos de límites, no, sé que tienen que estar ahí, son muy importantes, pero también se van como moldeando, se van cambiando, van reestructurándose de acuerdo al crecimiento del pequeño. Entonces, no tienen que ser tan tajantes, son necesarios, siempre van a ser necesarios, pero siempre hay que abrir esa puerta a que se van a cambiar en algún momento, van a modificarse. Entonces, hablemos, amiga, de eso, desde el otro punto
¿cómo es? De la otra vista de la moneda, cara de la moneda. Pues yo, ¿qué pasa? Que es una bomba de tiempo, que en cualquier momento va a detonar, porque a ver, siempre hay que buscar ese punto medio entre las, como decía, una crianza respetuosa, más no flexible, una crianza amorosa, pero que existan unos límites sanos, porque a ver, de pequeños va a pasar que tal vez no se diga nada, pero en los cuando llegamos ya a ser adultos, va a pasar de que, a ver, y no es que no es que es rebeldía, sino es que yo estoy tan saturado, tan cansado que empiezo a responder ya de formas agresivas, violentas y de la misma forma que yo aprendí a resolver esos problemas. De adulto va a pasar de que yo voy a mantener tal vez esos patrones si es que no hago los procesos y voy a herir y voy a lastimar de la misma forma que yo aprendí que era normal, porque yo lo aprendí de personas que me aman, que me respetan, que son las personas que deben cuidarme, protegerme. Entonces esas son las consecuencias, es una bomba de tiempo en que en cualquier momento va a detonar, ya sea por medio de actitudes complicadas, por medio de diferentes trastornos a nivel emocional, o también, se me fue lo que iba a decir, eh, o también por esto de vulnerar también las emociones, los sentimientos de otras personas, o por el tema que existe mucho, yo es esto de la somatización, que no existe una causa física y entonces, claro, es un tema emocional. Entonces es una bomba de tiempo, pero a ver, el vivir en espacios conflictivos siempre va a generar un efecto, una consecuencia en una etapa posterior, de que claro, podemos nosotros ser agentes, de que podemos mejorar, cambiar, sí. Sin embargo, claro que va a existir esto a nivel emocional, a nivel de somatización, a nivel de réplica de emociones, a nivel de vulnerar las emociones de otras personas, a nivel de que se genera algún tipo de trastorno emocional, tal vez algún trastorno de personalidad también, si es que los espacios son muy conflictivos, muy violentos. Esto que hablabas tú antes del estrés, se genera, incluso pasa que cuando hay lugares muy violentos se genera una hormona que se llama cortisol, que es tóxica para nuestro cuerpo. Entonces es también algo a nivel fisiológico que genera el tema de estar en espacios que son violentos. Eh, Antes de irnos a cosas más grandes, el tema de la violencia hacia otros niños, tocando un poco el tema del bullying, ¿sí? A veces es porque, claro, yo estoy replicando eso, entonces hay tantas cosas negativas que se pueden propiciar de un espacio violento. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado. Nuevamente toco el tema de la depresión, del suicidio en chicos cada vez más jóvenes. Entonces, ¿por qué es tan importante el tema de nuestras palabras y de nuestro proceder como adultos con nuestros pequeños? ¿Qué consecuencias? Muchas, de diferentes formas, de diferentes tipos. Y son todas estas que he ido mencionando y muchas más. Por ejemplo, ¿tú cuáles más les podemos contar a las personas que están conectadas que se pueden desarrollar a partir de un espacio no tan favorable? Ahora hablemos de esto de la baja autoestima, de la falta de seguridad que tiene una persona, de de estas palabras o frases que te autosaboteas, ¿sabes? Porque no tengo nadie que me cuide, no tengo nadie que me proteja, nadie me da confianza, nadie me da seguridad, menos yo, tan, 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 tan. Entonces esto obviamente nos afecta la autoestima. Son dos cosas muy importantes. Hablamos de temas de bullying que están muy presentes, sí, pero también hablemos de conductas autolesivas, ¿no? El cutting, por ejemplo, en donde tengo muchísimas carga emocional, tengo muchísima tristeza, tengo muchísima nostalgia, pero no tengo con quién hablar, porque en mi espacio, en mi casa, siempre están gritándose, siempre están en peleas, siempre están en conflictos. Yo como pequeña quiero contar algo y me callan, me dicen, tú silencio, tú ahorita no hables, no eres tan importante. Entonces, claro, yo me comienzo a hacer así pequeñito, 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 y a la final lo termino creyendo, porque justo me están diciendo personas que yo quiero, personas que yo amo, que yo respeto. Entonces, si ellos me dicen, debe ser una verdad.
y yo lo tomo tan personal y lo interiorizo tanto que a largo plazo obviamente voy a tener dificultades en cuanto a mis habilidades sociales, voy a tener miedo de confiar en las personas, porque mis figuras parentales no me cuidaron y no me dieron confianza, entonces me va a costar mucho relacionarme con personas extrañas, casi extranjeras, con personas extrañas. ¿Qué otras cosas? Claro, esto de que como yo no sé canalizar mis emociones, entonces lo más factible para mí, lo que hace aquí clic en mi cabecita es con gritos, con insultos, porque así yo lo veo en mi casa. Y en mi casa está tan normalizado que mis padres se gritan, que mis hermanos también se gritan, que todo tatán se gritan. Entonces, bueno, comienzo a verlo eso como que daña mi percepción, ¿no? De la realidad. Y como en casa no hay nadie que me ponga un límite o que me eduque y me diga, sabes que así no se tiene que comunicar, así no tienes que expresar tu malestar. Como no sé, no tengo las herramientas, no tengo las estrategias, entonces yo hago como mejor creo. Y como mejor creo es lastimando, vulnerando, agrediendo a las personas. ¿Sí? Y entonces cuando alguien me pone un límite, que sea fuera de mi casa, me pone un límite, me pone un stop, yo lo veo mal y comienzo a ver que me están faltando el respeto, que me están vulnerando, ¿no es cierto? Porque en mi casa no veo eso. Entonces, ¿cómo sé si está bien, si está mal? Claro que nos afecta mucho. La etapa más bonita en cuanto al desarrollo de una persona y la más preciada es la infancia, justamente. Es la infancia porque un niño, una niña son tan inocentes. Eh, ellos no tienen ningún tipo de maldad, digámoslo así, en su cabecita, en su ser interior, no, más bien ellos quieren siempre ser como mamá, como papá, como esta persona que muchos admiran. Entonces, sí, tener muchísimo cuidado cómo nosotros educamos. Y yo sé que estar a cargo de un pequeñito, que cuidar a unos niños pequeñitos es muy difícil, yo sé, y debe ser muy cansado, también lo sé. Pero entre todo eso, tenemos que buscar el tiempo, tenemos que buscar esos espacios y sobre todo es este apoyo mutuo. Sí que, la realidad de todas las casitas, de todos los hogares que nos ven, debe ser muy diferente, yo lo sé, pero con todo eso, saber que yo como persona me puedo equivocar, pero hay un niño o hay una niña que está viendo mis pasos, hay una persona que tal vez en algún momento se va a cuestionar sobre mi actuar, porque como niños no me pueden reclamar nada, y como figura mayor yo puedo decir, me haces caso y punto, pero en algún momento, en alguna línea punto de la vida, ellos se van a cuestionar y me van a cuestionar y me van a hacer muchas preguntas a mí como mamita o como papito. Entonces, saber cómo les voy a responder. Si mis acciones fueron muy diferentes a lo que yo algún momento les pienso decir. Entonces, es esa contradicción también. Y hay que pensar siempre como, ¿qué pasaría si después me preguntan, me dicen esto? Entonces, yo sé que es muy difícil, pero en algún momento lo hacemos y estos espacios justamente para educarnos, para escuchar al menos, son muy importantes. Son muy importantes porque tal vez la técnica que nos compartió Betsita del semáforo, de la colisión, nos ayude, porque es un ejemplo muy gráfico, ¿no? Y nos puede ayudar y nos pueda servir a nosotros. Entonces es de replicar y es de poner ya sobre la mesa todas estas cosas que yo estoy aprendiendo cada domingo, por ejemplo, y saber cuáles sí, cuáles no me están funcionando para educar a mi pequeño. Ay, sí, esto del ensayo y error. Así es, tenemos que ir probando, tenemos que ir intentando. Y estaba súper bien esto de, a lo mejor a mí me sirve la respiración y yo dice, bueno, mira que a mí como que me sirve más, me ha funcionado más esto. Claro, porque no a todos nos va a servir lo mismo. Entonces la idea justamente es esto de ir practicando y de ir probando y de tener estos espacios de diálogo, de conversación, estos espacios justamente en los cuales hay otros papás, otras personas, oh, mira, a mí me ha servido esto, a mí me ha funcionado esto. Entonces qué bonito es poder ir aprendiendo mutuamente porque, a ver,
es que también no tenemos que romantizar las cosas. El hecho de tener un hijo, sí, es bonito, es tierno, pero hay que tener una gran responsabilidad porque, uy, de nuestra mano está algo tan grande, tan valioso, tan importante. Claro que sí, como decía yo, es el hecho de ok, ser muy empáticos con nosotros, como padres, como cuidadores, claro que sí, pero es una responsabilidad muy grande y muy bonita que tenemos que llevarla con mucho cuidado, con mucho respeto y tener estos espacios porque no lo sabemos todo, estos espacios de aprender. Eso, eso, mi Dios, no sé, ¿quieres tocar algún tema? Damos alguna reflexión como para el cierre de la noche de hoy, algo más, alguna pregunta tal vez, por ahí los que están conectados. Justo eso iba a decir, tal vez Elisa, Alexandra, que están aquí conectadas, no sé si tal vez tienen alguna preguntita o algún comentario que nos quieran realizar ahora. Serio, no. Mira, algo muy bonito que tú nos dijiste, amiga, es esto de no romanticemos. No, no podemos romantizar porque, ajá, tengo entendido que ser mamá es algo muy bonito, es algo muy, muy lindo, ¿no? Pero también está el otro lado, de que es cansado, es mucho estrés, es mucha carga emocional. Si mi hijo llora, yo también quiero llorar y tan, ¿no es cierto? Si nos ponemos a hablar de ese tema. Entonces, mi profundo respeto hacia las mamitas, hacia los papitos también, pero una vida conlleva una gran responsabilidad, mucha responsabilidad. Entonces, saber, ahora es momento de tal vez Alexandra, Elisa, las personitas que están conectadas, de hagámonos una pregunta muy, muy, muy interna, muy, muy sincera de nuestra parte y cuestionémonos. Ajá, la crianza que yo les di a mis hijos, fue adecuada, no fue adecuada, en qué cosas tal vez yo fallé, porque está bien fallar, está bien, porque no sabemos todos todo. Yo digo, no hay un manual en donde nos diga cómo ser un padre excelente o un padre perfecto, no, no existe, no, vamos aprendiendo, pero cuestionémonos, ¿no? ¿Qué cosas me hubiesen gustado a mí mejorar, por ejemplo, con mis hijos? O ustedes regresen a la etapa de la infancia y cuestionense, cómo yo fui criado o criada, fue bonito, me gustó, o qué me hubiese gustado que mis papás eh, hagan conmigo, ¿no? O de qué manera quisiera que estén presentes o no estén presentes, o sea, qué cosas ustedes, o si pudieran modificar algo en cuanto a la educación y a la crianza de sus pequeños, lo harían, qué lo harían, qué cosas estarían dispuestos a mejorar. Eso como una pregunta así lanzo y ojalá se animen a responder, porque es que está bien, todos hemos fallado, yo sé que todos hemos fallado y no está mal, no pretendo como culpar, mucho menos responsabilizar, porque no, todas las personas actuamos de acuerdo a las herramientas que tenemos en ese momento, ¿sí? A las experiencias que yo tuve como niña, como mamá, las replico también, entonces está bien, pero si tal vez hice algo que vulneró o que me hicieron algo que me vulneró en algún momento, en alguna etapa de mi vida, saber qué es y saber que sí puedo mejorar. Eso como pregunta, amiga, digamos, final, porque fue un tema muy bonito, muy interesante, muy, yo creo que es de mucha reflexión y sobre todo estas cuestiones de aprender a cuestionarme y no para juzgarme, no, sino como, ajá, siempre desde la parte objetiva, ¿no? Desde la culpa, no desde, ¿y ahora qué? Me siento fatal, no, con todo el respeto, obviamente, sino ver que, ajá, siempre hay espacio para mejorar. Eso también es otra de mis frases. Siempre va a haber espacio para mejorar. Nunca va a ser tarde. Sí, qué bonito esto que dices, el tema de poder reflexionar, tener esos espacios de ese diálogo con nosotros, de cómo dices tú, como transportarlos por un minuto y decir como que qué cosas yo siento que tengo que trabajarlas como persona individual, que a lo mejor en su momento me llegaron a afectar, pero la idea no es, como tú decías, es que estamos aprendiendo, no nacemos con el manual, siempre dicen eso, sino estamos en ese proceso de aprendizaje y qué cosas a mí me gustaría, porque somos seres que estamos en constante transformación y está bien. ¿Qué cosas yo más tengo que hacer para seguirme transformando? Que eso es lo adecuado. Estamos en transformación, en proceso de metamorfosis todo el tiempo y la idea es justamente hacer todos esos procesos para seguirnos transformando para bien.
para bien. Entonces, y justo estos espacios de diálogo con nosotros mismos nos permiten hacer esos procesos de transformación, de maripositas, de oruga a mariposita. Sí, en todas las cosas de nuestra vida, tema de crianza y de nosotros, porque no hay que olvidarnos también que el hecho de ser padre, también somos seres individuales que tenemos metas, objetivos, proyectos, que el tema con nuestros peques está muy bien, pero que también como seres humanos no tenemos que olvidarnos de nosotros, sí, que nosotros somos importantes, somos valiosos, cuidar la infancia, tener ese respeto está muy acertado, pero si yo no me amo y solo sobrevivo, ¿cómo yo transfiero, cómo yo doy ese amor recíproco a la otra persona si tal vez estoy en modo supervivencia? Entonces tengo que ver en mí para yo poder también hacer que mi peque tenga esos procesos de transformación. Entonces veo las cosas importantes que son también para mí como Jocelyn, como Ivette, como personas que estamos conectadas para poder transmitir ese amor también a las personas que son importantes para nosotros y más algo tan lindo y tan valioso como un hijito. Y nada, yo para finalizar, para que ellos me dé ese cierre, nada, a todos los que están conectados, muchísimas gracias siempre por el apoyo, por estar presentes. Todos desen un abrazo, porque ser padres, ser cuidadores, no es una tarea sencilla, no es una tarea fácil, es sumamente complejo, estamos aprendiendo, no nos culpemos por absolutamente nada, porque somos seres perfectamente imperfectos y estamos en ese proceso de transformarnos. Entonces, es un abrazo fuerte por estar aquí, por conectarse y por educarnos para educar a nuestros pequeños. Abracémonos, como siempre hacemos énfasis con ellos, empaticemos con nuestros procesos, con nuestros aprendizajes, con nuestro camino, con nuestro pasado, con nuestro presente. Empaticemos con las cosas que hemos hecho, no seamos tan duros, pero sí tengamos esos espacios de reflexión para mejorar y transformarnos. Entonces, démonos un fuerte abrazo el día de hoy porque, como decía yo, es fácil decir, pero ya empezar a hacerlo es complicado y cada cosa grande o pequeña que hacemos está bien. Entonces, todo eso está bien. Y todos los que son papitos, hermanos, cuidadores, un abrazo grande para todos ustedes y nada, mucha empatía y mucho amor siempre para ustedes primero y de ahí sí, para poder compartirlo. Eso, y qué lindo haber tocado este tema. Entonces, cuéntanos, Jos, ¿qué podemos decir a las personitas que han estado conectadas como para ya poder cerrar el espacio del día de hoy con este tema tan lindo, tan bonito y que gracias por habernos propuesto, que siempre es maravilloso poder hablar de este tema tan importante. Qué linda, amiga. Primero, agradecerte por estar otro domingo aquí en nuestro refugio seguro y obviamente a las personitas que están conectadas porque yo sé que están aquí y es como para aprender, para saber, para, aunque sea hasta de curiosidad, voy a ver qué están hablando, ¿no? Y se llevan algo súper bonito, ¿no? Tal vez una palabra, tal vez una frase, tal vez de estas estrategias que hemos hablado el día de hoy en relación a la importancia de una crianza respetuosa, de una crianza segura. Eh, el tema de cómo yo fui criado, ahora en la actualidad, por ejemplo, a los papitos, ok, es de esto de perdonarse, ¿sí? De aprender a perdonarse, de aprender a validar lo que, tal vez las experiencias que han pasado y saber tener la capacidad y ser conscientes de que ahora que yo ya soy mamá, que yo ya soy papá, tratar de romper esas cadenas, porque en mis manos, como persona adulta, está de la toma de decisiones, ¿no? O continúo replicando estos métodos, estas formas de crianza que, ¿cómo diría? Que implicaron conmigo, que impartieron conmigo, o en algún momento las paro y digo, ajá, está bien, yo suelto eso porque en algún momento no me hizo bien. Y ahora que soy papá, yo quiero mejorar para mis hijos, yo quiero transformar su crianza, yo quiero transformar sus infancias desde el amor. Entonces, y no es que estamos siendo unos padres modernos y de que ahora estamos en la generación de cristal, y no, más bien somos unos padres que estamos aprendiendo a escuchar, que estamos aprendiendo a validar y sobre todo a respetar, porque no por el hecho de ser personitas, niños pequeñitos, no es que no sepan, o no es que no sientan, o no es que, bueno, ya mañana se olvidan. No, ellos todos lo saben, ellos todos están muy conscientes de eso,
¿sí? Entonces, eso, más bien, muchísimas gracias por conectarse en este espacio, muchísimas gracias por estar aquí presentes. Recuerden que este es un refugio seguro y aquí vamos a hablar de todas estas cosas que tal vez antes no las hablábamos y ahora se presta esta página justamente para hablar. Tal vez teníamos muchas ideas aquí, muchas preguntas y no había a las personas a las que yo las pueda preguntar, a las que yo pueda dirigirme. Entonces ahora las tenemos, estamos aquí con Ivetcita. Qué gusto, amiga, qué gusto, yo siempre agradecida por eso. Entonces, qué lindo que se presten estos espacios para nosotros. Sí, muchas gracias a todos los que están conectados. Gracias Dios por siempre ese espacio tan valioso. El tiempo es algo tan valioso, tan increíble, tan importante, mucho más que otras cosas. Y qué lindo haber compartido nuevamente este espacio contigo. Muchas gracias a todos por haberse conectado, por el apoyo, por el cariño. Y pues estaremos en las próximas transmisiones cada domingo a las 8:30, si es que no se presenta algún contratiempo, pero estamos aquí conectados para que nos sigan acompañando y nos sigan proponiendo pues estos temas que causan interés. Nuevamente muchísimas gracias y con eso cerramos Refugio Seguro, la noche de junto con Jos. Muchas gracias, Jos, siempre un gusto compartir contigo y con todas las personas que están aquí. Muchísimas gracias, nos despedimos y estaremos próximamente con otros temas. Chao, amiga querida. Hasta luego. Adiós.